buenas tardes a todos ustedes. Nos encontramos el día de hoy con una queridísima aliada, queridísima amiga profesional. Ella es la doctora Berenice Zavala Barrios, especialista en embarazo de alto riesgo. Además, ella es ginecobstetra, es materno-fetal y además también es maestra en ciencias de la salud. Pero sobre todo es un gran ser humano comprometido, sensibilizado y realmente profesional en cuanto a salud de la mujer y sus bebés. Así que es para nosotros un gran honor poder tenerla con nosotros el día de hoy, doctora Berenice, en el marco del Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal en México 2020. Muchísimas gracias por su valioso tiempo, doctora. Muchas gracias, Jacqueline. Te agradezco la invitación conmemorando este día, este gran día de la salud materna y perinatal, y con gusto estoy aquí para platicarles sobre los efectos fetales del COVID-19 y, bueno, científicamente llamado SARS-CoV-2. Muchísimas gracias, doctora, y sé que nos ha preparado una excelente presentación, así que sin más preámbulos, vamos con ella. Ok. Bueno, para hablar de este tema, sí necesito que nos empapemos un poquito por qué es tan importante hablar sobre los efectos fetales que tiene esta infección sobre las madres, ya que sabemos que existe gran incidencia de la presentación de la enfermedad, que hasta este momento y afortunadamente no es tan frecuente en las mujeres embarazadas, pero sí se ha llegado a presentar esta enfermedad. Por lo tanto, una inquietud que a todos los médicos y evidentemente a todas las mamás nos surge a través de esta infección es saber qué efectos pueda tener la infección del COVID-19 sobre nuestros bebés. Entonces, empapándonos un poquito del tema, voy a explicarles algunos conceptos básicos que debemos de conocer al respecto para que entendamos el por qué tiene una repercusión sobre el bebé. La que sí. Podemos pasar la siguiente. Muy bien. Dando un poquito del panorama del por qué estamos tan gustosos de compartirles este tema, es que nosotros en el grupo latinoamericano de obstetricia crítica, trabajamos en conjunto para saber no nada más las repercusiones maternas, tanto maternas y fetales que tiene esta enfermedad. Y actualmente nos encontramos trabajando en un grupo importante a nivel Latinoamérica. Entonces, como les decía, es importante que nosotros conozcamos estos cambios que tienen las mamás. Esta es una gráfica en donde estamos representando cómo es la respiración en una mujer normal y en una mujer con embarazo. En términos técnicos y médicos, podríamos decir que la capacidad del pulmón en la mujer embarazada se reduce en cuanto a la capacidad de inhalar el aire y a su vez tratar de sacar el producto del carbono que nosotros estamos respirando. Nosotros para nuestro funcionamiento normal necesitamos el oxígeno y de nuestros desechos derivados, digamos, pues estamos produciendo carbono, entonces nosotros tenemos que sacarlo y lo sacamos de manera ventilatoria, respirando. Entonces esta capacidad en la mujer embarazada se ve disminuida. No es así que todos los mecanismos hacen que la mujer se adapte a todos estos cambios. ¿Para qué? Para que tanto ella como el bebé se puedan adaptar de manera correcta. La siguiente, por favor. Estos cambios van mucho de la mano porque conforme va avanzando el embarazo, tenemos unas modificaciones a nivel anatómico en donde el útero va comprimiendo progresivamente, conforme va creciendo el útero, va comprimiendo todo lo que es el pulmón. Y al comprimir el pulmón, disminuye esta capacidad de almacenar el aire dentro de los pulmones. Sin embargo, se optimiza la manera en la que nosotros utilizamos el oxígeno. Y entonces nosotros escuchamos comúnmente que las mujeres embarazadas tienden a comentar que se fatigan o que tienden a cuando hacen algún esfuerzo, por mínimo que sea, tienden a aumentar su frecuencia respiratoria, y esto es para tratar de compensar esa capacidad tan corta que quedó el pulmón para tratar de oxigenarse tanto ella como su bebé. Entonces, si hace algún esfuerzo físico, ella va a aumentar su frecuencia respiratoria para poder tener más oxígeno y poder tener una mejor oxigenación. Y esto a medida de que va avanzando el embarazo se va haciendo más pronunciado. Por eso en el tercer trimestre las mujeres tienden a tener tanto más sueño, tanto más fatiga y obviamente pues más incomodidad porque lo que es el tórax, la caja torácica se ensancha para tratar de darle cabida al embarazo que se está gestando. La que sigue.
Bueno, médicamente esto es lo que sucede. Hay una disminución, esto está en inglés, pero básicamente lo que nos está tratando de decir esta diapositiva es que se están disminuyendo la capacidad respiratoria de la mujer. Pero esto no es un estado, digamos, de enfermedad. Esto es algo normal que pasa en todas las mujeres embarazadas, la que sí. Ahora, cuando nosotros tenemos en la circulación un intercambio de gases, nosotros lo que queremos captar con mejor facilidad es el oxígeno, para tener una mejor oxigenación y poder realizar todas nuestras funciones vitales. Entonces, en la embarazada, esta capacidad se incrementa al haber una poca ventilación, porque el tórax está restringido en su capacidad de respirar. Entonces, lo que transporta el oxígeno son los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos incrementan la capacidad de captar ese oxígeno y de sacar más fácilmente lo que estamos nosotros produciendo como desecho, digamos que es el carbono o los radicales de la presión de oxígeno, de carbono, ¿vale? Entonces nosotros estamos haciendo un intercambio mucho más efectivo y esto es por las hormonas del embarazo. Entonces, por una parte se nos restringe la capacidad de respirar, digámoslo de alguna manera, pero por otra parte, a nivel de nuestro organismo estamos tratando de compensar, optimizando todas estas acciones en el metabolismo interno. Y esto nos provee de una capacidad de oxígeno para el bebé suficiente, una capacidad de desecho también suficiente, la que sí. Muy bien. Cuando nosotros estamos interpretándolo médicamente, lo valoramos por medio de algo que se llama la gasometría. En gasometría nosotros podemos identificar que existe un estado que se llama alcalosis, en donde normalmente no tenemos este estado, pero en la mujer embarazada, por todos estos cambios de los que ya hablé, se sucede. Y este cambio de alcalosis se ve compensado a nivel del riñón. El riñón constantemente está tirando, digamos así, por la orina, está depurando lo que es el bicarbonato para tratar de compensar esta alcalosis. Entonces, uno de los mecanismos es aumentar también la forma en la que el riñón está trabajando, y es por eso que muchas mujeres mencionan que hay un aumento en la cantidad de emisiones de la orina, de emisiones de orina, y esto también se ve favorecido o favorece la oxigenación, porque de esta manera compensamos estos gases y lo que pueda ser ácido o básico en nuestra sangre para poder tener un intercambio óptimo de oxígeno y de carbono. La que sigue. Por lo tanto, si nosotros vemos en esta diapositiva, podemos encontrar que la frecuencia respiratoria la vamos a tener aumentada. La frecuencia respiratoria en una persona sin embarazo puede llegar desde las 12 respiraciones hasta las 16, 18, máximo 22 respiraciones por minuto. Y en la mujer embarazada puede ser hasta más, hasta 24, 25 respiraciones por minuto. Y esto no es porque tenga un problema pulmonar, sino que es una compensación a todos estos cambios de los que ya les comenté. Y esto empieza progresivamente. Ya hablamos que en el primer trimestre, los primeros 3 meses del embarazo, tal vez esto no sea tan notorio. Pero pasando la semana 12 de gestación, la mujer embarazada puede llegar a notar que tiene este incremento en la frecuencia respiratoria, a su vez de que también ve incrementada la cantidad de emisiones o de orina que está produciendo en el día. Cada rato está yendo a hacer del baño, a su vez secundario también por la compresión que ocasiona el útero. Entonces, al final del embarazo, digamos ya en los últimos 3 meses del embarazo, en el tercer trimestre, vemos que todos estos porcentajes que vamos progresivamente incrementando pueden alcanzar un valor hasta ser del 50% más. Es decir, que si nosotros respirábamos alrededor de 12 respiraciones por minuto, al final del embarazo podemos alcanzar hasta 22, 24 respiraciones por minuto. Esto va a depender de cada mujer y de algunas otras condiciones físicas con las que cuenta. Entonces, esto lo hace con la finalidad de compensar la cantidad de oxígeno que ingresa para ella y para su bebé. Cuando nosotros nos enfrentamos a una disminución de oxígeno, es a lo que nosotros llamamos hipoxemia, perdón. Y cuando esta hipoxemia en nuestra circulación llega a ser tan grande que no alcanza a nutrir de oxígeno a todos los órganos vitales, ya le vamos a llamar hipoxia, perdón. Entonces, estos cambios de hipoxemia e hipoxia también se pueden presentar en el bebé, que básicamente lo que nos quieren decir es qué tanto oxígeno tiene mamá como bebé. Y eso es lo que nosotros queremos estudiar en una paciente que tiene
infección por COVID. Cuando una mujer está con infección por COVID, su principal órgano afectado es la oxigenación, es el pulmón, y entonces eso hace que haya una disminución en la captación del oxígeno. Y si la mamá se ve con bajo oxígeno, evidentemente el bebé también. Y afortunadamente contamos con un recurso, la que sigue, por favor, contamos con un recurso a través de ultrasonido que nos permite medir todos estos cambios que pueda tener el bebé derivados de la falta de oxígeno de la mamá. Tradicionalmente nosotros esto lo hemos estudiado a través de una enfermedad que llamamos restricción en el crecimiento intrauterino, que básicamente es una enfermedad en donde el oxígeno se va acabando en el bebé de manera progresiva y nos ha permitido estudiar cómo el bebé tiene todos estos cambios de adaptación. Pero también podemos estudiarlo de manera en agudo, rápido, en el momento en el que está sucediendo algún estado de gravedad para la mamá que no le esté dando el oxígeno suficiente. Y esto lo hacemos a través del ultrasonido por ecografía Doppler, la que sigue. Entonces, lo que estamos estudiando, y aquí vamos a dar una secuencia como de 5 clics, en donde lo que estamos estudiando nosotros con el ultrasonido Doppler es la circulación del bebé, en donde estamos viendo cómo se encuentra la circulación a nivel de la arteria umbilical, a nivel de las arterias del corazón, a nivel de la arteria cerebral y a través de las suprarrenales. Y estos cuadritos que están en morado, lo que nos están diciendo son los órganos a los que el bebé, cuando tiene poco oxígeno, lo poco que lo llega, lo va a direccionar hacia estos lugares: cerebro, corazón y suprarrenales, que son unas glándulas que se encuentran arriba de los riñones, porque estos órganos le permiten mantener a bebé sus constantes vitales, es decir, entonces, ok, entonces hablándolo, vamos a seguir recordando toda esta secuencia. Si tenemos a un bebé que se está sometiendo a un estímulo donde no le llegue el suficiente oxígeno, como lo es un problema pulmonar materno, como es el COVID-19, que lo lleva a una neumonía severa, entonces nosotros vamos a evaluar la respuesta cardiovascular a partir de todos estos cambios hemodinámicos que tiene el bebé. Estos cambios hemodinámicos, lo que se va a traducir, pasa exactamente lo mismo en una persona, en un bebé, una mujer que no tiene su oxígeno de manera al 100% o de manera óptima. Lo que hace la mujer es aumentar la tensión arterial para tratar de llevar el oxígeno de manera óptima a sus órganos vitales. Entonces el bebé, como les decía, va a hacer exactamente lo mismo. Va a aumentar su presión arterial y eso es lo que nos va a ayudar a saber que existe esta redistribución de flujo a nivel del bebé, la que sigue. Esta redistribución de flujo, como les decía, es para proteger sus órganos vitales. Pero si esta baja de oxígeno, esta hipoxia persiste, la que sigue, si la aumentamos, que el bebé empieza a tomar sus mecanismos de respuesta y empieza a agotarlos, va a llegar a un estado que nosotros llamamos acidosis, la que sigue. Entonces, esta acidosis, cuando una persona llega a este punto de tener un oxígeno tan bajo, lo hace caer en un estado de choque. Entonces, el bebé le va a pasar exactamente lo mismo. Y esto es lo que nosotros vamos a medir o evaluar a través de estas arterias, a través de esta flujometría Doppler, vamos a evaluar cómo va haciendo esta respuesta del feto. Y en el momento en el que nosotros identifiquemos una alteración que nos traduzca acidosis, que es un mecanismo de compensación porque ya no hay oxígeno, entonces nosotros es el momento en el que debemos hacer la interrupción del embarazo. Aunque aquí a nosotros nos contrapone en una balanza también la edad gestacional. No es lo mismo hacer nacer a un bebé que supere las 30 semanas, 32 semanas, hacer nacer un bebé que tiene 24 semanas. El pronóstico es totalmente diferente. Entonces, por eso es importante que siempre cuando tengamos una paciente de estas características que necesite un apoyo para respirar, también evaluemos de manera constante al bebé. La que sigue. Y bueno, pues si esto persiste, nos puede llevar a la muerte. Entonces, todos estos cambios, como yo les decía, son
Hasta a su vez, de manera progresiva, se han estudiado mucho a través de lo que es la restricción de crecimiento intrauterino. Aquí tenemos algunos cambios y primero, como les decía, se empieza a alterar la parte arterial del bebé, en donde primero evaluamos nosotros arterias como arteria umbilical, arteria cerebral y arteria uterina. Son nuestras tres primeras arterias que nosotros evaluamos ante una alteración del bebé. Y si estas tienen una alteración, entonces pasamos al circuito venoso, como es el ductus venoso o la vena umbilical, la que sigue. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, la que sigue. La que sigue. Que tiene muchos movimientos la presentación. La que sigue, por favor. Bueno, nosotros hacemos la medición de las arterias uterinas. Esta medición de las arterias uterinas las hacemos a nivel de la ingle aproximadamente y tomamos un trayecto que confluya entre las arterias y venas ilíacas y que haga una confluencia con la arteria uterina como tal. Aquí la medición de las arterias uterinas, pues sí tiene que ser por personal entrenado que tenga todos estos estándares de calidad que se ven aquí en la presentación para que nosotros tengamos un resultado confiable. El resultado nos va a decir si hay un aumento en la pulsatilidad, que eso quiere decir que si hay resistencia del flujo materno hacia la placenta. Y esto a su vez de la oxigenación de la mamá hacia la placenta. Okay, la que sigue. Aquí estamos viendo un flujo normal. Si pasamos la que sigue. Aquí la que sigue, por favor. De su lado derecho, de frente a la pantalla, estamos viendo un flujo normal, y aquí ahora ya estamos viendo un flujo anormal, en donde nosotros vemos un pico muy, muy, muy alto, que es la resistencia que está ocasionándose derivado del flujo uterino anormal. La que sigue, por favor. Nosotros, bueno, pues en términos médicos, lo que tratamos de evaluar es el índice de pulsatilidad. A su vez, también tenemos la medición de la arteria umbilical, que, bueno, el primer paso de alteración en la oxigenación se va a ver reflejado en la arteria uterina, pero también dando esa secuencia de progresión y cuando ya sabemos que puede tener alguna repercusión a nivel del bebé o del feto, estamos midiendo la arteria umbilical. Y la arteria umbilical también, cuando aumentamos esta pulsatilidad, eso quiere decir que hay un aumento de la resistencia del flujo y eso nos está traduciendo que hay un momento de hipoxemia, en el cual nosotros debemos, pues en ese momento, si la mamá está con un compromiso pulmonar grave, pues lo que debemos de hacer es tratar de manejar y optimizar o mejorar su oxigenación para que el bebé a su vez mejore también esta misma. La que sigue. Esto de la arteria umbilical, la que sigue, por favor. Esto de la arteria umbilical también, nosotros en términos médicos lo que medimos es el índice de pulsatilidad. La que sigue. Y cuando medimos el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, lo que nos demuestra alguna alteración o que se ha demostrado en estudios previos durante el trabajo de parto es que cuando existe alguna alteración a nivel del índice de la pulsatilidad, sí se ve traducido en una repercusión a nivel fetal cuando esta arteria umbilical se ve sobrepasada arriba de su percentil o de su curva máxima de resistencia, digamos, su punto máximo de resistencia se sobrepasa, sí tiene una repercusión a nivel de la oxigenación del bebé y a su vez repercusiones en la vida de la que sigue, pero no son tan severas. También hacemos, como les decía, una medición, la que sigue, de la arteria cerebral, en la cual, pues bueno, cuando tenemos una paciente que está en un estado crítico, muchas de las veces no nos hace factible medir todas estas arterias ya por la gravedad de la paciente o también por la facilidad que se tenga para medir a este tipo de pacientes. Por lo tanto, tendemos o trataremos de medir todo lo que es el trayecto venoso. Y como les decía, primero se afectan las arterias del bebé cuando tenemos un estado, digamos, leve. Y cuando ya tenemos un estado grave, se afectan las venas. Y es ahí donde nosotros debemos de tomar medidas para la interrupción del embarazo. La que sí. La que sí.
Entonces, como manera fácil para los médicos, podemos medir, perdón, regresamos una. Como manera fácil para los médicos, podemos tomar una medición de lo que es la vena umbilical. La vena umbilical habitualmente no debe de tener pulso porque las venas no llevan el pulso, no tienen una fuerza como para generar esta onda de un latido, digamos. Entonces, tiene que ser una vena que sea, digamos, tubular, no tiene que tener ningún piquito de nada. Cuando tenemos un aumento en la pulsatilidad de la vena umbilical, estamos hablando, como les mencionaba, de un estado de acidosis. Entonces, es una indicación de interrupción del embarazo independiente de las semanas de gestación. En este momento estamos o sabemos que es mejor ofrecerle todo afuera porque adentro ya no se le está ofreciendo ningún beneficio a ese bebé y por eso es importante hacer la interrupción del embarazo, la que sí. Entonces, pues, en este sentido, y hablando como de todos estos mecanismos, les hablo mucho de la repercusión que nosotros pudiéramos tener al manejar una paciente en estado agudo por la enfermedad, porque es lo que estamos viendo ahorita actualmente. Actualmente sabemos que las pacientes que llegan con un problema respiratorio grave requieren a lo mejor de ventilación mecánica. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que poner un tubito para que respiren o apoyarles en su respiración para que puedan estar mejor oxigenadas. Pero muchas de las veces también, cuando nosotros ocupamos este tipo de equipo de ventilación mecánica, requerimos de medicamentos que también pueden ser o que pueden ocasionar algunos cambios en los bebés. Afortunadamente, y hasta este momento, sí hemos visto que se traduce en cambios para el bebé, pero no ha sido con una repercusión tal que tengamos una secuela derivada del uso de este tipo de apoyo. Es decir, que si una mamá tiene una neumonía grave que necesita tener un tubo para respirar, en ese momento nosotros sabemos que al bebé lo vamos a estar protegiendo más porque lo vamos a estar oxigenando mejor. Y que si necesitamos medicamentos para ayudarla, también la vamos a proteger más en lugar de afectar al bebé. Y oxigenando mejor a la mamá, vamos a tener un bebé mucho mejor. Si vemos que mamá se está deteriorando y bebé ya no tiene una buena respuesta a todo lo que estamos apoyando a través de mamá, entonces es el momento de interrumpir el embarazo. Entonces, dando con esta diapositiva, en donde estoy dando aquí algunos medicamentos, algunos fármacos que se utilizan en las mujeres embarazadas y del apoyo que se puede utilizar en las mujeres embarazadas para la ventilación, esto es la repercusión real que vamos a observar en las mamás o en los bebés que tengan una mamá que se ha infectado con COVID, la que sigue. Por lo tanto, si nos ponemos a ver, esto es una secuencia lógica que debemos de estudiar a lo largo del embarazo. Pero cuando nosotros, la que sigue, cuando nosotros nos estamos enfrentando ya a futuro de qué va a pasar si yo tuve síntomas leves y qué va a pasar con mi bebé, ¿se infecta mi bebé? No, pues la verdad es que hasta ahorita, de todos los estudios que se han realizado en mujeres embarazadas derivados de la infección, dicen que no hay una transmisión hacia el bebé, o sea que el bebé no se infecta. Independientemente de las semanas de gestación, al momento de que se hace la interrupción del embarazo y se le hacen pruebas al bebé para saber si tiene algún tipo de infección, el bebé sale negativo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el bebé, la placenta protege muy bien al bebé, el bebé no se infecta y que a futuro, pues bueno, sí necesitaríamos hacer un poco más de estudios sobre si hay alguna repercusión grave, porque hasta este momento esos recién nacidos de mamás que estuvieron enfermas con COVID no tienen ninguna secuela hasta este momento. Por eso es importante que todas las mamás que tengan un resultado positivo se acerquen siempre a su personal de salud y se les dé un seguimiento a futuro para que sepamos si existe alguna repercusión. Pero afortunadamente, digamos que el programa de una mujer embarazada positiva y enferma gravemente por COVID es en el momento en el que esté gravemente enferma. Pasando el periodo de la enfermedad, sabemos que el bebé va a tener una evolución, un pronóstico y un resultado bueno para su futuro y su desarrollo. La que sigue. Y hasta ahorita, en el último estudio que salió, hace unos días, estamos hablando del 28 de abril, se menciona exactamente lo mismo. Si leemos el título de este artículo que se ha publicado, sabemos que las mujeres van a tener una infección, sí, la mamá va a tener una infección, pero nunca se ha comprobado que el bebé se va a infectar en el momento de que está gestándose. O bien, se puede cuidar de todas las maneras posibles para que el bebé no se infecte al nacimiento. Y esto, bueno, nos habla de que tenemos un buen pronóstico con la enfermedad. La que sigue.
Entonces, en conclusión, les puedo comentar que, bueno, pues para saber qué evolución vamos a tener con una mamá embarazada infectada por COVID y el resultado del bebé que podríamos esperar, pues aquí va a depender más de la edad gestacional. Como les decía hace un momento, no es lo mismo que se haga un nacimiento en la semana 24, porque la prematurez ocasiona algunas secuelas en los bebés, a que se haga la interrupción más adelante. Si logramos sobrepasar el estado crítico de la mamá, el bebé puede tener una buena evolución, pero siempre bajo vigilancia médica estrecha y siempre con toda la atención que se requiera en estos casos. Y por lo tanto, la condición para hacer una interrupción del embarazo evidentemente depende de las condiciones maternas y fetales. Y bueno, por conclusión también, hasta el momento no hay un efecto a futuro que se vea reflejado en los recién nacidos de mamás que se hayan infectado por Laxi. Como aportación a este tema, porque todas las mujeres siempre nos genera esta duda cuando estamos embarazadas, nos genera esta duda de saber qué va a pasar con nosotros y qué va a pasar con nuestros bebés. Pues bueno, esta es una respuesta que quise yo platicarles el día de hoy y espero que haya sido de su ayuda. Claro que sí, muchísimas gracias, doctora Berenice. Como siempre, un placer escucharle. Muy ilustrativa y muy oportuna su intervención y su participación el día de hoy. Pues yo creo que por mi parte no hay ninguna duda. Creo que ha sido bien clarificado todo lo que nos ha podido explicar a lo largo de la presentación. Y además las literaturas que nos comparte, los estudios que han habido a nivel mundial y sobre todo también lo que ustedes están aquí elaborando, investigando y documentando aquí en México para la atención. Así es. Doctora, ¿algo que usted quiera agregar específicamente para cerrar en el tema que tiene que ver con COVID y embarazo? Pues que falta mucho por hacer, que necesitamos que todas las mujeres embarazadas que sí tengan un resultado positivo se acerquen con nosotros. El Hospital General de México, donde soy adscrita en este momento, pues tiene las puertas abiertas para atender todo este tipo de casos, para atender todas sus dudas. Les dejo también al principio de mi presentación mi correo electrónico para resolver cualquier duda que tengan al derivado de respecto de este tema. Y que pues siempre yo creo que la atención personalizada es mucho mejor que generalizada. Por lo tanto, si hay mujeres que están viendo este video y que se hayan quedado con alguna duda, pues que se acerquen a un profesional de la salud para que no se difundan las famosas fake news y que tengamos todos claros la información de qué hacer y cómo darle seguimiento. Sí, así es, exactamente, doctora, lo ha hecho perfectamente bien. Por eso es que es muy oportuno y muy importante para nosotros como sociedad civil hacer este tipo de contacto con ustedes, los expertos, y que finalmente siempre sean decisiones tomadas con información, decisiones informadas. Doctora, quiero aprovechar el momento y la ocasión para que nos pueda platicar específicamente a qué se dedica un materno fetal, cuál es la función de un materno fetal. Un materno fetal es un ginecobstetra que terminó su entrenamiento en ginecología y obstetricia, pero que aparte estudió 2 años más para hacer un seguimiento adecuado tanto de la mamá como del bebé en situaciones en general de la población como detección y en situaciones de riesgo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es un materno fetal? Es una subespecialidad que se encarga de vigilar la evolución de la mamá y del bebé en todas las situaciones del embarazo, pero principalmente en aquellas que pueden poner en peligro la vida de la mamá o del bebé. Por lo tanto, pues eso nos encargamos, como a vigilar el embarazo para poder dar opciones de tratamiento, y no nada más a la mamá, sino también al bebé. Actualmente ya hay muchas más ramas de la medicina materno-fetal que se encargan de dar tratamiento in útero, como lo son cirugía fetal, como vigilancia cardíaca, vigilancia neurológica. Y bueno, cada vez está creciendo más esta especialidad, que en México es relativamente nueva. Claro, y es paciente tanto la madre como el feto, como bien lo ha dicho. Doctora, también quería preguntarle específicamente cuáles los retos en base a su experiencia y el trabajo que usted ha realizado todos estos años. Sabemos que usted también ha publicado diversos artículos, tanto nacionales como internacionales, colaboraciones con algunos libros muy importantes.
y algunos capítulos de otros libros. Quisiera que nos comentara qué es lo que hace falta o qué retos enfrenta México en materia materno-fetal y en salud materna en general. Ahora sí, en general, en cada una de las principales causas de muerte y mortalidad materna y fetal, no nada más por COVID, ahora, como bien nos ilustró con su presentación, pero es muy importante saber que existen diversas enfermedades que desgraciadamente o desafortunadamente llevan a la muerte o a la discapacidad tanto a los bebés como a las madres. La verdad es que sí me gustaría, por favor, que nos puntualizara qué retos observa usted y en qué tenemos que poder enfocarnos un poco más todos los niveles de atención, tanto primero, segundo y tercer nivel de atención. Ay, perdón, como que se cortó. Ok, bueno, de los retos que sabemos que tenemos a nivel Latinoamérica, te lo puedo comentar así, yo creo que es poder llevar las actividades de esta subespecialidad hacia las personas que menos recursos tienen, ya que somos muy pocos especialistas en México que podemos realizar todo este tipo de seguimiento y vigilancia a nivel materno y fetal y poder atender las complicaciones de las madres que presenten este tipo de problemas. Somos muy pocos y por lo mismo no se ha logrado instaurar este tipo de vigilancia en toda el área de la República, por decirlo de alguna manera, y creo que Latinoamérica en general comparten esta situación. Entonces, en México nos hace falta más especialistas y nos hace falta poder llegar o llevar ese recurso a esas zonas en donde no tienen acceso incluso hasta un ultrasonido básico. Eh, eso por una parte. Y segundo, si bien no podemos abarcar tal vez todas las zonas o todas las regiones como médicos subespecialistas en este momento, el futuro es que sí exista en todos los lugares, pero si en este momento no se puede abarcar a ese nivel, por lo menos entrenar al personal que se dedique a esto, ¿no? Ultrasonografistas, médicos generales que se dediquen al ultrasonido, mismos ginecobstetras que se encuentren en estas zonas para que puedan saber que existen este tipo de estudios y que por lo menos nos ayuden a detectar a pacientes que tengan alguna alteración, tanto mamás como bebés, para que se puedan referir de manera oportuna y, bueno, nosotros pues tratar de darles el tratamiento de manera óptima y eficaz, según sea el caso. Evidentemente, la educación de ambas partes, tanto de la población como de los médicos, nos va a hacer que esto se conozca y que tenga una repercusión real sobre la mortalidad materna, que sabemos que ahorita nos está ganando un poco la hemorragia obstétrica, que también nosotros podemos identificar algunas alteraciones que nos ayuden a prevenir la hemorragia o que nos ayuden a prever la hemorragia y poder tener una optimización de los recursos y tanto de preeclampsia también, que es de los primeros lugares de mortalidad materna y a su vez de la repercusión fetal que se tiene. Entonces, la educación para mí yo creo que es el principal reto que tenemos que enfrentarnos a todos, tanto de los profesionales como de la población, y a su vez, pues, llevar el recurso a las zonas que se requieren. Claro, doctora, y yo coincido con usted. Agregaría también un poco lo que tiene que ver con la conciencia y la sensibilidad de ambas partes, tanto médico como Claro. sociedad en general, porque recordemos también que es muy importante que las pacientes acudan a los controles prenatales tempranamente. Eso es fundamental para que ustedes como profesionales de la salud y maternos fetales tengan la posibilidad de poder estudiarlos desde el primer trimestre del embarazo y poder descartar o adecuar algún tratamiento específico tanto para la madre como para su bebé. ¿Cierto, doctora? Así Es muy es. importante el control prenatal. ¿Qué es lo recomendable, doctora? Porque hablan a veces de algunas cierto número de citas a los controles prenatales. ¿Usted qué recomienda como materno fetal? Bueno, los maternos fetales, en este momento estamos tratando de cambiar esta manera de conceptualizar el embarazo. Antes se pensaba que al principio del embarazo no había mucho que hacer, ¿no? Que lo único que era esperar a que sobrepasara primer trimestre y si libraba primer trimestre, entonces ya se vigilaba que no hubiera alguna otra alteración. Y principalmente se daba la cantidad de citas de control prenatal en el tercer trimestre. ¿Para qué? Pues para evitar que se vaya a fallecer el bebé o para tratar de identificar alguna alteración.
Nosotros sabemos, ya basados en todo lo que es este conocimiento que se ha generado, que las principales visitas que tiene una mujer son en primero y en segundo trimestre. En primer trimestre, alrededor de la semana, desde la semana 11 hasta la semana, llegando casi a la semana 14, tenemos un mes en donde podemos investigar el pronóstico y las alteraciones fetales graves que nuestro bebé pueda llegar a tener. Podemos identificar preeclampsia, nuestro riesgo también podemos hacer un tamizaje temprano de diabetes gestacional, que es muy prevalente en nuestra población, es muy frecuente con nuestras mujeres embarazadas. Podemos identificar también aquellos bebés que tienen un buen pronóstico o que requieren de tratamiento o que se les puede ayudar con algún tratamiento inútero. ¿Se puede identificar? Sí. Sin embargo, si una vez que se pasó este periodo con un tamizaje de riesgo bajo, digamos, tenemos una siguiente evaluación, que puede ser a partir de la semana 18 hasta la semana 24 máximo, en donde vamos evaluando todo el crecimiento y funcionamiento de los órganos que ya formó. ¿Okay? Durante este periodo, yo creo que esas dos evaluaciones, si no se tuviera disponibilidad a más, esas dos son las más importantes. Ahora, si nos enfrentamos a una mamita que se dio cuenta del embarazo pasando los primeros 3 meses del mismo, entonces se hace obligada que se le haga su revisión a partir de la semana 16. Eso se llama hacer un estructural temprano y posteriormente ya repetirle un estructural en forma. ¿Para qué? Pues para ver cómo va evolucionando ese bebé y también nos puede orientar mucho hacia el pronóstico de las enfermedades que pueda presentar la mamá. Por lo tanto, yo creo que entre primero y segundo trimestre es lo que más información nos va a dar de cómo va a evolucionar el embarazo y si es que tenemos que seguir frecuentemente al final del embarazo ese bebé, o bien podemos esperar un trabajo de parto o hacer una vigilancia entre la semana 34 a la 36 y ya para ver la vía de resolución del embarazo y si es conveniente parto o cesárea, y ver cómo está la placenta, ver cómo está el líquido. Entonces, esas son como las evaluaciones más importantes. En realidad no hay que estar cada semana con el ginecólogo o con el materno fetal para ver cómo está el bebé. Si hacemos esas 3 evaluaciones y en alguna de ellas se detecta el riesgo, ahí ya se individualizará a cada caso. La mayoría de las pacientes va a requerir esas 3 visitas únicamente. Y ahora, poniéndolo en contexto de COVID, en donde no podemos estar viendo al médico a cada rato por el riesgo de infección, con esas 3 evaluaciones pueden ser más que suficientes en caso de que no haya algunos otros riesgos agregados, evidentemente. Ok, doctora, no, pues la verdad es que muchísimas gracias por todas estas aclaraciones y estas dudas que usted nos resuelve. Y quería también preguntarle por último, doctora, ¿cuándo es cuando se considera un embarazo de alto riesgo? ¿Dónde es donde ustedes determinan que es un embarazo de alto riesgo y hay que vigilarlo con lupa? ¿Y cuáles serían los principales factores de riesgo? Bien, me adentro. ¿Cómo consideramos una paciente de alto riesgo? Pues es que tenga afecciones que se hayan presentado previas al embarazo, es decir, una mujer que tenga ya diagnóstico de diabetes, de presión alta, que haya tenido un bebé prematuro, que haya tenido, ella tenga un problema extra de salud como algo que se llama lupus, que tenga alguna enfermedad previa al embarazo, eso nos hace saber que es una mamá de riesgo. El embarazo gemelar se considera también de riesgo, pero aquí el riesgo es más específico para prematurez, en caso de que este embarazo gemelar tenga bebés que no son idénticos, los cuates, digamos. Cuando son bebés idénticos, tienen riesgos de otras cosas además de la prematurez, ¿no? Entonces, la gemelaridad o que sean dobles, bebés dobles, pues ahí siempre se toma en cuenta como embarazo de riesgo. ¿Qué otra población consideramos de riesgo? Aquellas mujeres que han sobrepasado los 35 años y para padecer preeclampsia los 40 años, que son mujeres en edad materna avanzada. También las consideramos a ellas de riesgo. Mujeres que, como te decía, hayan tenido antecedente de prematurez, siempre es un factor importante para que este bebé también sea prematuro, aunque no es una condicionante. Puede tener algunos factores que nos hagan nosotros prevenirle esa prematurez y que podamos actuar de manera prematura para que ese bebé sobresalga. Esas son a las mujeres en general como las tomamos de riesgo. Ahora, si nosotros hacemos, como te decía, el tamizaje de primer trimestre en la semana 11 y máxima la semana 13.6, en ese periodo nosotros podemos identificar a las mujeres que puedan tener riesgo tanto de preeclampsia, prematurez, que tengan también riesgo de que el bebé se quede bajo en peso, eso se llama restricción de crecimiento, y también identificamos a los bebés
que puedan tener alguna asociación de sus características con síndromes, como síndrome de Down, Edwards-Opato, que son algunas otras alteraciones. Y entonces esa población también la identificamos de riesgo, ya que si una mujer desea continuar el embarazo por la condición, nosotros sabemos que esos bebés pues sí tienen incrementadas las posibilidades de que tengan problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas de crecimiento, entonces a ese bebé ya lo consideramos de riesgo. Entonces aquí partimos de dos, porque son dos pacientes, tanto ver el riesgo de la mamá de padecer otra enfermedad y el riesgo que tenga el bebé de saber cómo van a ser. Eso es como nosotros vamos catalogando a cada mujer y vamos diciendo, no, no te preocupes, tú estás bien, vas a llegar al término, tenemos que vigilar esto, ve a casa, o no, ¿sabes qué? Te tengo que vigilar cada semana, cada 2 semanas, o te tengo que hacer más estudios de control, o hacer más pruebas que nos ayuden o que nos apoyen diagnósticos o que nos quiten diagnósticos. Así es como nosotros catalogamos el riesgo en una mujer embarazada. Ahora, nosotros sabemos de manera tradicional que a la mujer embarazada no es que esté enferma, no tenemos una condición de enfermedad, pero sí tenemos una condición que puede agravar enfermedades preexistentes. Por eso es ahí donde decimos que si tiene diabetes, aunque esté controlada, puede exacerbarse su diabetes y entonces hay que modificar el tratamiento durante el embarazo. Y así es como la catalogamos de riesgo, para poder hacer un seguimiento mejor, no para espantarla, sino para poder vigilarla mejor. Sí, claro que sí, doctora. Pues la verdad es que le agradezco nuevamente, le reconozco muchísimo su trabajo y la pasión con la que usted realiza a diario la atención a todas las mujeres y sus bebitos. Y la verdad es que vamos a estar aprovechándonos de toda la experiencia que usted ofrece aquí en nuestro país y que además también algunos otros países han invitado a que pueda usted compartir experiencia de acá, de lo que trabajan aquí en México y específicamente en el Hospital General de México. Le agradezco mucho, doctora, y estaremos también a la próxima grabando algunas otras especificidades, como por ejemplo lo que menciona el tamizaje de primer trimestre, para que la sociedad también entienda qué es, para qué sirve, por qué es tan importante la prevención y la atención a temprana edad, como bien lo mencionó, el primer trimestre. Y bueno, doctora, le agradezco mucho, le mando un fuerte abrazo y un mensaje que quiera dirigir en el marco del Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal 9 de mayo 2020. Pues el mensaje principal es que debemos de cuidarnos todos, mamás, bebés, todos, entre todos hay que cuidarnos, y más en esta situación en la que estamos pasando ahorita, que esperemos que ya sea menos tiempo que nos quede de vivir esta crisis, pero este día yo creo que hay que conmemorar que las mamás, y lo he visto, actualmente tienen mucha más responsabilidad sobre sus embarazos, y espero que esto se siga extendiendo a otras mamitas que aún no les llega este sentimiento, que debemos de cuidarnos todos. Claro que sí, doctora Bere, pues le mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima, luego, doctora. igual. Gracias a todos por escucharnos.